Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Piscis, yo siento una conexión de dos seres, cariño. No sé si tú de repente estás últimamente pensando en alguien, recordando en alguien. No todo tiene que ser pareja, cariño. Puede ser amistades, familia, amigos. Pero también siento que esa persona que tú estás recordando también te está pensando, mi querido Piscis. Y quizá de repente me dice Richard, ¿será por eso que yo estoy viendo señales? Una música me recuerda a él, a ella. Veo caer plumas. En mi casa ha entrado lo que es un ave. Siento que la conexión entre ustedes dos es como que se hubiera vuelto a reconectar, cariño. El otro mensaje también, mi querido Piscis, te preguntas si en algún momento ellos se van a disculpar o están arrepentidos de lo que quizás ha pasado entre ustedes dos, mi querido Piscis. No sé por qué siento, Piscis, como que hubiera habido lo que es un cambio con una persona. Vuelvo a decir, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor te sorprende el cambio de tu amigo, el cambio de la familia, el cambio de tu ex, de una persona especial. Había buena comunicación, había buen rollo, pero como que últimamente las cosas han ido cambiando para mal, mi querido Piscis. Siento, mi querido Piscis, también como que tú quizás con la otra persona también hicieron como una promesa de amor. Siento que muchos de ustedes no has vuelto a rehacer tu vida porque tienes la esperanza que esta persona estará contigo, porque tienes la esperanza que esta persona te llevará, porque también existe lo que es una distancia entre ustedes, mi pececito. Vamos a ver signos, cariño, pero hay una conexión, ¿vale? Signos, 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 mi querido Piscis. Signos. Vamos a ver con quiénes está sintiendo esa conexión. Me sale un Leo, me sale Capricornio, me sale Cáncer, otra vez Capricornio, cierras con un Virgo. Muy bien, corazón. A lo mejor esta conexión Piscis ha empezado hace poco. A lo mejor me dice Richard, sinceramente ni lo soñaba, ni lo pensaba. Pero hace unas semanas es como que se ha activado algo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Piscis. Vamos a ver. Me sale la carta del 9 de bastos, cariño. Siento, mi querido Piscis, que para muchos de ustedes este recuerdo es como un dolor de cabeza. Muchos de ustedes, cariño, no están tranquilos. No.
A lo mejor de repente tienes una historia, a lo mejor me dices, Richard, yo pensaba que esta situación ya estaba zanjado, borrón y cuenta nueva, pero es como que, cariño, tienes una mezcla como lo quieres y no lo quieres, como que quieres saber de ellos y a la vez no lo quieres cerca, Piscis. Hay como una mezcla de sentimientos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje está como un poco exaltado, está como un poco nervioso y tiene una herida en la cabeza. Fíjate, ¿te das cuenta? Tiene lo que es una herida, cariño. A ti esta situación te está incomodando, Piscis. Como que tú me dices, Richard, ¿por qué lo tengo en mi cabeza? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué siento que esta persona parece como que estuviera haciendo algo? No todo tiene que ser brujería, Piscis. No, simplemente que quizás este chico, esta chica, pues ha mencionado tu nombre, ha habido una conversación, han preguntado por vosotros dos, algún tema, cariño, y tú has sentido esa conexión. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, mi querido Piscis, el tarot de la New, mi pececito. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, Piscis. Me sale la carta de la reina de pentáculos. Me sale la carta, cariño, de la reina de copas. Uno de ustedes dos está herido. Uno de ustedes dos. No digo que seas tú. A lo mejor la otra persona, cariño, está herido o herida contigo. O tú me dices, Richard, yo estoy herido con esta persona. ¿Por qué? Si te das cuenta, mi querido pececito, aquí hay una mujer que tiene el cabello blanco. Se dice, cariño, que María Antonieta, lo que era prácticamente la reina, la princesa, cariño, de París, cuando estuvo lo que es presa, cariño, tuvo tanto estrés, tantos nervios, que su cabello, que era rubio, creo, rojo, se volvió blanco, cariño. Es el estrés, Piscis. Muchos de ustedes es como que me dices, me estresa esta situación. No quiero tenerlo en mi mente. ¿Por qué no puedo sacarlo de mi mente? Piscis, esta persona no quiero que vuelva, pero te está recordando. Ustedes están recordando, Piscis. Hay una tristeza, hay un dolor, pero ¿qué te puedo decir, cariño? A lo mejor ha sido una confusión. A lo mejor, cariño, vosotros se amaban, una tercera persona se encargó de separarlos también, o las cosas no se interpretaron bien, porque ahora se extraña, mira. Estas dos cartas, cariño, se llaman con las energías, se extrañan. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Piscis? Vamos a ver, mi pececito. ¿Qué más me dicen, Piscis? Vamos a ver. La carta del 3 de espadas. Sufre, cariño. Al igual como tú estás sufriendo, esta persona también sufre. Aquí hay una tristeza, Piscis. Aquí hay un dolor, cariño. No sé, tú ya me lo contarás en los comentarios, pero o tú te has sentido traicionado, traicionada por ellos y ellas, o ellos, cariño, se han sentido traicionados por ustedes. Porque esta carta, cariño, es una carta de traición, es una carta de dolor, corazón. Pero el recuerdo vuelve. El recuerdo vuelve, Piscis. Vamos a continuar. Vamos a ver. Piscis, cariño. Vamos a ver. La carta del Rey de Espadas. Si esta persona, mi querido Piscis, por X motivo, te causó daño, te traicionó, esta persona, cariño, se arrepiente. Esta persona quiere pedir perdón. Esta persona, cariño, quiere lo que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque la carta del 3 de espadas representa traiciones. Pero al costado tenemos la carta de el rey, cariño, de espadas. Esta persona se arrodilla. Esta persona dice, Piscis, perdóname. O cada vez que piensa en ti, cariño, de repente piensa si tú ya lo has perdonado, si tú ya has olvidado lo que pasó entre ustedes dos. Esta persona se arrepiente, Piscis. Está arrepentido, arrepentida.
Vamos a ver qué más me dicen. La carta, cariño, del 2 de pentáculos. A veces se pierde en su recuerdo, en su mente. ¿Cómo sería el día que me encuentre con Piscis? Piscis me recordará, Piscis sentirá algún sentimiento. ¿Habré sido una persona importante en su vida? A veces este chico, esta chica alucina, cariño, porque tenemos la carta del 2 de pentáculos. ¿Cómo sería el día que me encuentre con Piscis? ¿Cómo sería el día que Piscis me perdone? Alucina, se imagina. Yo lo que siento, mi pececito, yo siento que esta persona, cariño, quizás de una forma inconsciente o de una forma consciente también, está aplicando la ley de la atracción. Sí, la ley de la atracción. Esta persona, cariño, está visualizando ese encuentro, ese acercamiento. Si es tu caso, mi querido Piscis, que tú quieres tener un encuentro con esta persona, yo te recomiendo que te visualices. Visualiza cómo te gustaría ese encuentro, cómo te gustaría el futuro con esta persona, cómo te gustaría tu vida con esa persona. Crea con tu mente, Piscis. Créalo. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Escuchad. Clariconocimiento, el arcángel Uriel. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. Cariño, si tú lo estás pensando a él o a ella, es porque esta persona, cariño, te mantiene siempre en su oración. Esta persona, cariño, pide perdón. Esta persona pide una oportunidad a Dios. Por eso que tú lo estás sintiendo, por eso que lo estás pensando. En pocas palabras, cariño, está arrepentido, arrepentida, pero tú conoces tu historia mejor que nadie. Si tú quieres, le das una oportunidad, si no, cariño, a otra cosa mariposa. Mira, si te das cuenta en esta carta, en primer lugar, encomiéndate al arcángel Uriel. Aquí sale lo que es un arco iris, cariño, y parece que fuera lo que es el ángel del arca de la alianza, el pacto que hizo Dios con la humanidad, la oportunidad que nos dio. Entonces, mi pececito, siento que a esta persona le va a dar lo que es una oportunidad. Pero, cariño, todo es libre albedrío. O de repente te van a dar una oportunidad para que tú te encuentres con él o con ella. Hay una oportunidad, cariño. Vamos a ver, cariño, qué más me dicen. Corazón de melón. El tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Piscis. Me sale la carta, el ego, ilusión, dependencia, materialismo. Piscis. Mi querido Piscis, ¿sabes qué siento, Piscis? Puede ser tú, puede ser la otra persona. Siento que a ustedes, cariño, para un grupo de ustedes, el motivo de su separación fue la ambición. El motivo de la separación, cariño, fue querer más. A lo mejor vosotros son humildes, a lo mejor, cariño, tú estabas lidiando con una persona que tenía sueños, que tenía ambiciones. No es necesario que esta persona te haya engañado. A lo mejor vosotros estaban juntos, cariño, pero esta persona tenía que viajar para estudiar, o de repente sus planes era emigrar para tener dinero. Pero, cariño, como dice en esa frase, la distancia, felices los 4, felices los 2, felices los 5, cariño. Esta persona, cariño, vosotros se separaron por una mejor económica. Y actualmente, Piscis, quizás puede ser que tú también has tenido que viajar, Piscis, y dejaste al gran amor de tu vida. No todo tiene que ser la otra persona. A lo mejor esta historia es tuya, cariño, que tú tuviste que viajar por tu mejor económica, porque en el lugar donde tú estabas, las cosas no marchaban bien. Pero me dice Richard
me siento atrapado o atrapada en una jaula de oro. Porque tienes todo lo que tú buscabas, pero no tienes al amor de tu vida. O esta persona, cariño, hizo un viaje, tiene todo lo que buscaba, pero no te tiene a ti, que eres el gran amor de su vida, porque está en una jaula, Piscis. Está en una jaula. No son felices. Vamos a sacar más cartas. La carta, cariño, del 5 de agua. Decepción, perdón, arrepentimiento. Cariño, yo siento, Piscis, que se equivocaron. Yo siento, Piscis, que a lo mejor pensaba que iban a ser felices. A lo mejor pensaban que podían olvidarte, Piscis. O tú de repente pensabas, cariño, que podías olvidar a esta persona. Pero no, mira, hay una decepción, cariño. Mira esta mujer cómo llora. Puede ser un hombre también. Hay una decepción. Se equivocaron, Piscis. O tú te equivocaste o ellos se equivocaron. Se dejaron arrastrar, cariño, por la ambición. Se dejaron deslumbrar, cariño, quizás por cosas nuevas. Pero sin embargo no son felices, cariño. Entonces, yo me voy a guiar por esta carta, cariño. Una oportunidad. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas, cariño. Van a tener una oportunidad. Te vas a encontrar con esa persona, o esta persona te busca, o tú lo buscas, pero van a tener una oportunidad. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Respuesta. Pregunta lo que quieras, cariño. Respuesta. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis o Acuario. Opción 2, la carta del diablo es un no, Capricornio, cariño. Vamos a ver las características, mi querido Piscis. Las características, pececito, vamos a ver. Para muchos de ustedes, mi querido Piscis, hay una persona que posiblemente está en un proceso de divorcio. Puede ser Capricornio, puede ser Cáncer. Tiene muchos problemas familiares. O tú, mi querido Piscis, puede ser que quieres separarte de una persona. Tienes muchos problemas familiares. Muchos de ustedes también, Piscis, quizás estás lidiando con personas de elemento agua, Escorpio, Cáncer y Capricornio. Te enseño las cartas. Vos saca más cartas, cariño. La carta de la rueda, cariño. Hay una persona que está dispuesta a apostar por todo por ti, cariño. Esta persona puede ser de elemento tierra, pero también puede ser de cualquier otro signo. Piel blanca, cabello largo, castaño o rubio. Puede ser moreno o morena también, pero esta persona, cariño, cree en ti. Cree en ti. Hay una persona que está dispuesta a apostar a por todas por ti. El otro mensaje también, mi querido Piscis, quizás te viene lo que es una oportunidad de trabajo, pero en el extranjero, cariño. La carta del 3 de copas. Vas a tener lo que es un encuentro con viejas amistades o con viejos amores. Te veo en un triángulo amoroso, o muchos de ustedes, Piscis, están en un triángulo amoroso. Siento que para muchos de ustedes, cariño, esta persona, aunque no vivan juntos, cada vez que tú te encuentras con él o con ella, sientes una paz, sientes cariño, que eres feliz. Algunos de ellos, mi pececito, pueden ser quizás personas del signo Cáncer. Tatuajes, morenas, morenos, cabello castaño, cabello rojo, rubios, cariño. Muchos de ustedes los veo en un triángulo amoroso. Te quiero, Piscis. Gracias por tu apoyo, corazón. Recuerda que las oportunidades llegan una vez, quizás dos, tercero no. Si Dios, el universo, cariño, el destino, el karma, quiere darte una oportunidad con una persona con la cual ustedes se amaban locamente, pues ahí tienes tu suerte. Pero si tú me dices, cariño, Richard, no, prefiero estar como estoy, todo es libre albedrío. Hasta la vista. Sé feliz, Piscis. Bendiciones de corazón.